va a hablar Agustín de los proyectos relevantes en México. Siempre es muy estimulante y agradable hablar de las cosas que hacemos cotidianamente, y más si es de nuestro trabajo. Pero si estas cosas que hacemos, estas actividades, son hablar de la ingeniería que beneficia a nuestro país, es doblemente agradable y estimulante. Por eso, en cada administración que entra al gobierno, siempre se están pensando en qué obras de infraestructura se van a elaborar. En las administraciones pasadas se hicieron obras muy importantes como la Durango-Mazatlán, la México-Tuxpan, y en las anteriores estuvo la Guadalajara-Colima, la carretera de Tuxtla a San Cristóbal, la de Tuxtla hacia Coatzacoalcos, todas estas con unos espectaculares puentes. En esta administración se concluyeron prácticamente algunos puentes muy interesantes, como fue en la carretera Durango-Mazatlán y en la México-Tuxpan. Uno de ellos, ustedes lo han comentado, el Baluarte, un puente atirantado. Otro de ellos es un doble voladizo en la carretera México-Tuxpan. Son de los más emblemáticos que se inauguraron en la administración. Obviamente comenzaron en la administración anterior, pero así es la historia de una administración, unos lo inician y otros los terminan. En esta administración hemos iniciado algunos puentes interesantes en la carretera Jala-Compostela, en la carretera que va hacia la Concordia, es un puente doble atirantado, o es más bien, son dos puentes, uno que llega a una isla, ahí en la presa de la Angostura en Chiapas, y continúa posteriormente otro puente atirantado. Le vamos a dejar aquí el micrófono al ingeniero Melo, pero antes voy a leer su currículum. El ingeniero Agustín Melo Jiménez es ingeniero industrial con maestría en planeación por la Universidad Autónoma de México, estudios de doctorado en ingeniería aplicada por la Universidad de Anáhuac del Sur. Se ha desempeñado en diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tales como analista de proyectos, subdirector de análisis de inversiones, director de evaluación de proyectos, coordinador de planeación de infraestructura, director general de formulación de proyectos. Actualmente se desempeña como director general adjunto de proyectos en la Dirección General de Carreteras. Ha participado en el diseño de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo de proyectos carreteros mediante esquemas de asociación público-privada en la coordinación del Programa Nacional Estratégico de Infraestructura Carretera 2030 y en el Programa para la Planeación de Desarrollo e Implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en México. Actualmente tiene a su cargo la elaboración de estudios y proyectos para la construcción y modernización de la infraestructura carretera. Le cedemos aquí los micrófonos al ingeniero Melo. Adelante. Bueno, buenas tardes. En principio, un agradecimiento a los organizadores, a Felipe, al doctor Patrón por la invitación a participar en este importante evento. Y bueno, a todos ustedes que aún siendo ya las 5 de la tarde o pasando las 5 de la tarde un viernes y en Cancún todavía estén aquí presentes, escuchando presentaciones de puentes, ¿no? Voy a tratar de hacerlo muy rápido porque solo tenemos media hora y ya me quitó 28 minutos el anterior, entonces ya casi acabamos. Nada más rápidamente, aquí tenemos una tipología de los puentes que tenemos en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a lo que tenemos en la normativa. Tenemos los puentes atirantados, bueno, que ya han sido multicitados en estas presentaciones, prácticamente todas las presentaciones han sido de puentes atirantados, de ahí vemos la importancia que tiene este tipo de puentes. Básicamente se utilizan para salvar claros muy grandes, más de 200 metros. Tenemos también puentes empujados, que son estructuras formadas por dovelas
Básicamente es para salvar claros también relativamente grandes que van desde 60 hasta 200 metros. Aquí también se están presentando algunos de los puentes que se han hecho bajo estos esquemas. Tenemos también el puente en doble voladizo, que básicamente también nos permiten librar claros casi hasta 200 metros. Aquí tenemos uno de los más importantes que también se comentaba, que es el puente que siempre lo conocimos como San Marcos y que ahora es Gilberto Borja, que está en la México-Tuxpan. Tenemos también los puentes prefabricados. ¿Cuáles son los puentes prefabricados? Que nos sirven principalmente, que los estamos usando mucho en ciudades, por ejemplo, para los segundos pisos, en la Ciudad de México, en la salida a Cuernavaca, en la Lerma, la Marquesa Lerma, en el segundo piso de Puebla, que básicamente se utilizan en zonas urbanas donde necesitamos hacer muy rápido los montajes de esas estructuras para evitar afectar a lo más que se pueda el tránsito que normalmente ya está operando en esas vialidades. Obviamente sus claros son más cortos, pero se utilizan para formar estructuras de muy larga longitud, ¿no? Tenemos los puentes ecológicos, que se les va a hacer raro escucharlos, no existen, no los ven en la normativa, los acabamos de bautizar. Básicamente son unos puentes también ahí armados, pero dada las restricciones que ya tenemos en diversos tramos carreteros, principalmente por la afectación a mangles, que es donde prácticamente nos estaban negando la parte ambiental, la factibilidad ambiental, hemos tenido que utilizar o estamos diseñando, realmente todavía no construimos ninguno en México, pero estamos tratando aquí de hacer este proceso constructivo, más bien es un proceso constructivo que nos permita evitar trabajar en la superficie, sino que esto lo hacemos desde arriba de la estructura, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo vamos utilizando este tipo de proceso constructivo, y como les comentaba, básicamente donde no podemos trabajar desde abajo, ¿no? Por no afectar el mangle, que si afectamos no tenemos el permiso correspondiente por parte de la Semarnat. Tenemos los puentes acostillados también. Aquí tenemos dos muy importantes, que es el Texcapa y el Papagayo, que son muy similares al doble voladizo, nada más que la estructura la ponemos por encima, ¿no? Rápidamente, ¿por qué queremos todas esas estructuras? ¿Por qué son necesarias? Bueno, como sabemos, el país tiene una topografía, una orografía muy compleja. Tenemos desde las grandes planicies hasta las grandes sierras que impiden la correcta comunicación entre todas las entidades, entre todas las ciudades importantes del país. Desde más bien desde hace como 15 años se ha venido haciendo una planeación de largo plazo para la modernización de la red carretera nacional, a partir de grandes ejes, de grandes corredores troncales para comunicar las fronteras y las principales ciudades y capitales de todo el país. Posteriormente emigraron a 14 corredores y ahora estamos hablando de 15 corredores troncales. ¿Qué pasa para su modernización? Pues que bueno, el objetivo es que el objetivo que se tiene es que para el 2030 toda esta red, conformada por casi 20,000 kilómetros de carreteras, los podamos tener en altas especificaciones. Esto quiere decir que con características tanto de secciones como de pendientes adecuadas para un tipo de carretera tipo A. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues obviamente nos lleva a tener grandes estructuras, grandes túneles para poder salvar justamente estas sierras. Entonces, aquí tenemos lo que está en verde, más fuerte, son los 20,000 kilómetros que tenemos previstos para concluir su modernización en 2030, junto con los que están en azul, que son unas carreteras que le estamos llamando intertroncales y que nos permitirán prácticamente conectar al 70% de la población y prácticamente a todas las entidades donde se genera el Producto Interno Bruto de este país. Entonces, en este sentido, bueno, hemos tenido que conectar la autopista Durango-Mazatlán justamente para concluir el corredor Mazatlán-Matamoros, que prácticamente está terminado. También tenemos el puente que ya dijimos, San Marcos, que nos permitió concluir también la autopista México-Tuxpan, con ahorros importantes en los tiempos de recorrido, al pasar de 5 horas a 2 horas y media, la Durango-Mazatlán de 6 horas a 2 horas y media. Entonces, que estas estructuras aunadas con otras importantes nos han permitido reducir significativamente los tiempos de recorrido. Entonces, por eso es que se requieren todas estas estructuras tan importantes, justamente para lograr esta meta que tenemos de modernizar nuestra red carretera troncal.
En este caso, las estructuras más importantes que hemos ya hecho y que ya están en operación son las que se presentan en esta tabla. No me voy a meter mucho a detalle en revisarlas, pero únicamente para que tengan un poco de idea lo que se ha tenido que hacer. Obviamente aquí nada más estamos eligiendo algunas de las más importantes. Estas son las obras que actualmente, las estructuras especiales. Obviamente tenemos en proceso gran cantidad de estructuras. Recuérdense que tenemos en proceso varias autopistas concesionadas como la siglo XXI. Tenemos también ya concesionada otras obras muy importantes en Oaxaca, que es la Mitla-Tehuantepec, Barranca Larga Ventanilla, Atizapán-Tlacomulco, que ya va a empezar en breve. Tenemos Paseo Palmillas, que son grandes carreteras nuevas que tienen una gran cantidad de puentes, pero estos puentes son los más tradicionales, los que siempre hemos utilizado. Aquí únicamente estoy poniendo las estructuras de alguna manera que le llamamos especiales. Estas dos son ahorita las que tenemos en proceso de construcción, que es la Concordia y Rizo de Oro en Chiapas. Y tenemos también otros proyectos ya listos para que se van a empezar a construir en breve. También es otro puente, también como mencionó el ingeniero Verdugo, es en el Rizo de Oro, también en Chiapas. Tenemos en Jala, Puerto Vallarta, también tenemos el puente Las Truchas, que también nos están ahí ayudando a reconfigurar el proyecto, que ya está listo, y así sucesivamente. Tenemos lo que les comentaba para concluir la modernización del corredor México-Puebla Progreso. Prácticamente nos faltan 3 obras. Y esas 3 obras, las 3 están relacionadas con implicaciones ambientales, con presencia de mangle, y que desde hace unos 10, 15 años hemos venido trabajando en ellas, buscando alternativas para poder llevar a cabo dichas obras, y uno de ellos es el libramiento de Atasta, otro el libramiento de Ciudad del Carmen y otro el libramiento de Champotón. Son 3 obras que nos faltan para concluir esa modernización, porque el libramiento de Villahermosa prácticamente está por concluir y con eso quedaría totalmente modernizado. Sin embargo, bueno, estas obras nos han estado dando mucho dolor de cabeza precisamente para buscar alguna estructura o algún proyecto que nos permite librar la parte ambiental y bueno, al menor costo posible, que bueno, esas dos cosas luego no se llevan muy bien, pero hemos definido estos puentes que ahorita los vamos a ver a detalle. Rápidamente, por ejemplo, si vemos el puente, ¿cuál salió? Bueno, el Botijas también está en la Durango-Mazatlán, que como comentábamos, bueno, es un puente en doble voladizo. Aquí les voy a dejar prácticamente todos los mapas, no me quisiera meter tan a detalle en cada uno de ellos para no quitarles más el tiempo. Tenemos, por ejemplo, si vemos aquí el puente que les comentaba, que tenemos proyectado para salvar el libramiento de Atasta, es un proyecto realmente muy, muy complicado. Si fue muy complicado para la parte ambiental, ahora es complicado desde el punto de vista de proceso constructivo y más complicado desde el punto de vista presupuestal, ya que se trata de un libramiento de tan solo 14 kilómetros, pero para salvar la parte ambiental y poder haber obtenido, ya tenemos el permiso de Semarnat, pero para ello tuvimos que diseñar este puente, que en total los 14 kilómetros nos van a salir en más de 3,000 millones de pesos. Entonces, bueno, ahora tenemos la restricción ahora presupuestaria, pero esperemos que en este año nos den una primera asignación de recursos para empezar esta importante obra. Este es el puente, este es el libramiento de Atasta. Aquí tenemos la población de Atasta. ¿Por qué es tan complicada su construcción? Porque aquí tenemos toda la zona lagunar, acá tenemos el mar y todo esto prácticamente es mangle. Entonces todo esto que vemos en rojo es el viaducto que tenemos que estar generando para poder obtener el permiso de ambiental, obviamente con la restricción que nos lleva de tener un gran costo de la obra. Entonces, aquí vamos a ver también el de Ciudad del Carmen, el libramiento de Ciudad del Carmen. También tenemos es un libramiento de 12 kilómetros, que gran parte de ello se desarrolla en la parte del mar. Aquí tenemos el mar, pero ya en la parte también donde entra a tierra firme, todo esto tenemos puro manglar. Entonces ahí también no podemos obtener el permiso ambiental si no buscamos una estructura de este tipo que nos permite llevar a cabo la obra. El libramiento de Ciudad del Carmen se está buscando que se financie a través de esquemas público-privados. Entonces, bueno, ahí tenemos que también tener una rentabilidad financiera para poder llevar a cabo la obra. Aquí tenemos rápidamente un proceso constructivo que nos apoyó aquí GESA para su diseño.
prácticamente es todo, como les comentaba, del proceso constructivo para no afectar el mangle, es todo por arriba de la propia losa que se va a ir generando con el proyecto. Aquí vemos cómo vamos a instalar los pilotes para tener la mínima afectación. Obviamente aquí el Semarnat nos permitió, al principio no podíamos tocar absolutamente nada de mangle, y en esta parte sí nos permitió únicamente donde van los apoyos. Entonces este es el proceso constructivo que prácticamente todo lo hacemos desde arriba para evitar la afectación. Aquí tenemos la colocación de las traves, bueno, los pilotes, los cabezales, las traves, y todo lo hacemos desde arriba, incluso las losas las ponemos desde arriba. Para esta obra esperemos, andamos viendo si nos pueden dar recursos en este mismo año para poder iniciar la obra, pero pues les comentaba que sí nos cuesta más de 3,000 millones de pesos. Entonces, aquí están todas las obras que tenemos especiales. Obviamente tenemos muchos más proyectos ya listos o en proceso de construcción. Sin embargo, para que no se les haga más tedioso, les dejamos la presentación. Ahí vienen algunos procesos de las otras obras, y lo que sí quisiera hacer, aprovechar mis últimos 20 minutos que me quedan, aprovechando que están aquí todos los actores para las estructuras especiales en México. Lo que sufrimos mucho es principalmente en la parte de los análisis de inversiones, ¿no? Cada vez se nos pone más complicada la parte de gestión de recursos ante la Secretaría de Hacienda, y creo que de hoy en adelante va a estar todavía peor, porque por ejemplo el Libramiento Ciudad del Carmen ya lo iba a financiar Pemex. Sin embargo, bueno, debido a lo que ya todos sabemos, es un proyecto que le acaban de quitar ya el financiamiento, entonces ahora tenemos que buscar otra fuente de recursos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que efectivamente las estructuras son muy padres, entre más grandes sean es mejor, porque obtenemos récord Guinness, como en el puente Baluarte, presumimos que tenemos el mejor puente o de los más grandes del mundo, la segunda pila en el puente San Marcos. Sin embargo, bueno, esto significa costo. Recuerdo cuando estábamos analizando la autopista Durango-Mazatlán, creo que hicimos un recorrido con el ingeniero Clemente, con la gente de Hacienda, y lo que decía la gente de Hacienda, dice, yo veo un gran ímpetu, una emoción de los ingenieros civiles porque vamos a hacer una estructura muy, muy grande, dice, pero pues eso implica mucho recurso, mucho dinero. Entonces tenemos que buscar y tener un equilibrio entre brindar la mejor solución y al mejor costo. Entonces yo creo que muchas veces cuando pregunto a los proyectistas, me dicen, este es el mejor proyecto, sí, ¿cuánto cuesta? Pues es que todavía no sé, pues entonces no puedo decir que es el mejor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un mayor análisis de las inversiones si queremos seguir haciendo infraestructura, dado que los recursos cada vez, o bueno, más bien siempre han sido limitados, pero lo que podemos hacer más con menos es con un buen análisis que nos permita justamente en cada una de las soluciones encontrar la alternativa más conveniente. Para esto únicamente, ahorita que están ustedes, les voy a dejar una idea que tenemos aquí en la Secretaría para poder llevar a cabo una mejor gestión, una mejor planeación de los proyectos, que nos ayude justamente a eso, a buscar las mejores alternativas y que tengamos una herramienta para una mejor gestión, una mejor planeación, una mejor construcción, incluso que tengamos una herramienta a futuro para poder tener una correcta conservación, operación y mantenimiento de nuestras estructuras, que realmente, como ya vimos, ya hemos visto ahorita todas las presentaciones que nos han dado los puentes, son realmente unas edificaciones enormes con muchos elementos que tenemos que estar controlando, que tenemos que estar vigilando, y no solo en la etapa de construcción, sino tenemos que tenerlas consideradas para la etapa de conservación y mantenimiento, que luego también ahí es donde las olvidamos un poco, y a la larga nos puede salir mucho más caro recuperar toda esa infraestructura. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, utilizar la metodología BIM. Hace rato en la parte de la presentación de instrumentación decían que esta era como la mecatrónica o no sé qué. Esto es una metodología que justamente de trabajo que facilita la comunicación entre todas las áreas que generan estos grandes proyectos. Como les comentaba, muchas veces tenemos los planos, tenemos el proyecto totalmente terminado, sin embargo, no sabemos en el tiempo real, ya en el campo, si no vamos a tener ningún problema constructivo. Por aquí tenemos el Acciona, que está construyendo el libramiento poniente de Acapulco, que ya tenemos el proyecto terminado, pero pues por ahí tenemos unas líneas de alta tensión que pues en el proceso constructivo
va a ser imposible construirlo, entonces tenemos que estar modificando ya con obra adjudicada, ya con todos los elementos listos, pero ahora tenemos que estar revisando cambios al proyecto. Esta metodología lo que hace es acercarnos y conjuntarnos toda la información en un solo lugar, toda la parte técnica, la parte económica, financiera, de tiempos, de programas de obra, todas en un mismo lugar para un mejor análisis y una mejor toma de decisiones. Que incluye, bueno, todo el modelo 3D, que ya lo hemos estado viendo aquí, que realmente está muy desarrollado. Por aquí hemos presentado muy bonitos renders en 3D. Por ahí Acciona tiene ahí su juguetito, que es unos lentes que nos permiten sentir que estamos en la obra. Son renders muy padres, muy desarrollados, que bueno, eso nos ayudan mucho, pero es apenas solo una parte de todo este modelo. A este modelo lo que tenemos que agregarle es todo el proceso de diseño, todo el proceso constructivo, todo el proceso de operación y mantenimiento y toda la base de datos. ¿Base de datos de qué? Pues de todos los elementos que están interviniendo en el proyecto. Todos los elementos que tenemos los tenemos que tener en esta base de datos, tenemos que saber cuántos son, cuánto cuestan, cuánto miden, dónde los vamos a comprar, etcétera, para que al final de cuentas tengamos un modelo 3D, pero un modelo 3D inteligente que nos permita dar costos, procesos constructivos, tiempos de construcción, entre otra información que nos permita en un momento real tomar decisiones. En este caso, los 3 elementos es el modelo 3D, que como les comentaba, yo creo estamos muy familiarizados con él, que es básicamente poner estos planos en 2D, que luego, sobre todo los que no somos ingenieros civiles, nos quedamos sin saber qué dicen todas esa bola de rayas. Bueno, esto ya es una ganancia, ya sabemos cómo están las pilas, qué forma van a tener, qué altura, si se van a ver bonitas, si están amontonadas, lo que decíamos hace rato, principalmente en zonas urbanas, poder hacer un buen análisis del proyecto antes de construirlo y verlo en forma cómo va a quedar. Pero ese modelo 3D pues, nos permite la detección de conflictos, cuantificaciones, sabemos cuántas pilas, cuántas dovelas, las estamos viendo, análisis de iluminación también, tenemos ya programas muy buenos para el análisis de iluminación de las estructuras, renders, la generación de renders, lo que hemos visto aquí que ya nos han presentado, tanto lo del puente de Panamá, como otros proyectos que nos han presentado así con unos renders muy padres, recorridos virtuales que también los hemos estado viendo. Esta es la parte de modelo 3D. Sin embargo, a este mismo modelo y a esta misma información hay que agregarle esta base de datos donde tengamos toda y cada una de la información del proyecto. En cuanto aquí, pues les comentaba, tenemos cantidades, dimensiones, especificaciones, marcas, incluso precios unitarios de cada uno de esos elementos que vamos a estar utilizando, ubicaciones, geoposiciones, en qué parte del proyecto van a estar colocados esos elementos y todos los componentes del proyecto. Este es otro elemento que necesitamos para un BIM. Y finalmente lo que necesitamos es el proceso. ¿Por qué el proceso? Porque es el que nos va a determinar tiempos. Muchas veces tenemos un muy buen proyecto y lo que se nos complica es determinar el tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces ahí es donde estamos informando mal a las autoridades de que nos vamos a llevar 5 meses cuando el tiempo real tiene que ser 1 año o más. Entonces no podemos calcular realmente el tiempo que nos va a tomar la construcción de cierta obra. Entonces esto es lo que nos ayuda a tener un proceso muy bien detallado en el mismo sitio donde tenemos todos los demás elementos de proyecto, que obviamente va en diferentes etapas. La parte más baja o el menor nivel es el de planeación, donde esta información nos tiene que servir también para determinar los tiempos de construcción, los costos de la obra desde la parte de prefactibilidad. Desde antes de empezar a diseñar ya tenemos que tener todo este análisis de alternativas. Obviamente para el diseño ya tenemos un nivel adicional que ya lo vamos a tener a nivel proyecto ejecutivo. Posteriormente ya en la etapa de construcción, donde podemos ya hacer ahora sí la programación de la obra, toda la construcción y en ese momento en tiempo real generar los planos as-built, que luego pasan años y no sabemos realmente cómo quedó la obra porque se hicieron diversos cambios en campo que ya no quedaron registrados a la hora del proyecto. Entonces al final de cuentas nadie sabe cuáles son los planos o cuál es el juego de planos final del proyecto por todos esos cambios que no se estuvieron registrando en tiempo real. Aquí la idea es que vaya quedando todo en tiempo real en ese mismo compendio de información. Y posteriormente ya en la parte de operación también, en la parte de operación y mantenimiento, por ahí ya lo comentaban, tenemos que tener muy bien inventariados todo el equipamiento que tienen esas estructuras que cada vez es más complejo. Ya tenemos gatos antisismos, tenemos una bola de elementos
que debemos estar poniendo en las estructuras, que si no los tenemos bien inventariados, si no los tenemos bien ubicados, bueno, posteriormente la parte de conservación y mantenimiento podemos tener realmente verdaderos problemas por no actuar en tiempo, en sustituir algunos elementos, en darle su mantenimiento correspondiente, etcétera. Los olvidamos y bueno, queremos reaccionar cuando esto ya es imposible, entonces hay que demoler el puente o hay que hacer algunas actuaciones de mucho mayor costo para poder recuperar la estructura. ¿Para qué nos sirve? Bueno, aquí tenemos una pirámide que nos indica cómo podemos utilizar este modelo, que básicamente la etapa más abajo es la 2D, que significa los planos que normalmente hacemos, que toda la vida hemos hecho. Esto es en Albanene, ahí tenemos los planos. Pero ya el siguiente nivel es 3D, que ya tenemos toda la parte de renders, toda la parte de animaciones, lo que hemos estado viendo, que realmente también nos ayuda mucho a la toma de decisiones, a explicar los proyectos. Ahora ya no es que el ingeniero civil va a proyectar, va a analizar y va a autorizar los recursos. Ya dentro del proceso de planeación y construcción de grandes proyectos interviene una gran cantidad de personas que no tienen nada que ver y no tienen por qué conocer la parte estricta de la ingeniería y estar interpretando en planos 2D, sino necesitamos estar proporcionando información en tiempo real muy ágil para la toma de decisiones y que todos los niveles que tienen que ver en el proyecto, que va desde la parte ambiental, desde la parte arqueológica, ahora con los de Lina, pero es que aquí va a estar su zapata, no es que va a estar acá. Si le tenemos una herramienta mucho más precisa para que vea en tiempo real cómo va a quedar la obra, podemos gestionar mucho más rápido los permisos correspondientes. Ya ni se diga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que si le llevamos planos en 2D, seguramente no va a entender nada. Si le llevamos toda esta herramienta, seguramente podrá tomar decisiones mucho más rápido, o en su caso nosotros podríamos hacer nuevas alternativas viables en menor tiempo y poder tener nuevas alternativas para autorización. Aquí entra la parte 4D. ¿Qué significa la 4D? Pues si nomás tenemos 3 dimensiones. En este caso, la 4D a lo que se refiere es ya tener incluido en este mismo sistema un programa de trabajo, programa de ejecución de obra. ¿Cuánto nos cuesta hacer cada uno de estos elementos? Y bueno, también con ese programa pasar al 5D, que cada uno de esos elementos implica costo. También nos sirve para la parte de supervisión y estimaciones. En el mismo modelo vamos viendo lo que ha construido, a qué costo corresponde, y no hay por qué estarnos peleando que es que pusiste mayor volumen, pusiste menos volumen, es que no lo veo, no. Ahí lo vamos a estar viendo en tiempo real y automáticamente vamos a ver en qué tiempo lo llevas y cuánto te tengo que pagar por esto. Ya tenemos algo más elaborado con la parte de análisis energético, también para eso nos sirve, ¿no? Sobre todo que esto nació en el proceso de edificaciones, bueno, saber cómo vamos a alimentar nuestra infraestructura, tanto en su etapa de operación y conservación como en su etapa de construcción. ¿Cuál es la alternativa que mejor me ayuda en la parte energética? Posteriormente y final, como les comentaba, tener toda la información necesaria y suficiente en la etapa de operación y mantenimiento. Es una herramienta que no se termina ni con la planeación, ni con el diseño, ni con la construcción, sino es una herramienta que la podemos tener viva todo el tiempo de la vida útil de nuestra obra o de nuestra estructura. Entonces, aquí para eso nos sirve esta metodología. Entonces la 2D prácticamente pues son los planos que normalmente conocemos, la 3D fue la que ya dijimos de la parte de renders, etcétera. La parte del 4D es la planificación, entonces aquí ya tenemos la parte del 3D. En este caso ya sabemos qué dovela o qué losa o qué columna estamos haciendo, cuánto me cuesta, y si estoy en programa automáticamente voy a estar viendo en qué fase del proceso me encuentro. La parte de 5D, a eso le voy a agregar mis costos. En el momento donde estoy, qué es lo que llevo y cuánto he ejercido, cuánto he erogado, y con eso sacar los avances de obra y no estar inventando, ¿no? Que normalmente empezamos una obra y a los 2 meses estamos al 80% y a los 3 años estamos en el 85%, y así nos las llevamos, cada vez se nos va acabando más la justificación, ¿no? Y nos tardamos como otros 5 años en el 98% sin terminar la obra. Aquí realmente sabemos en tiempo real el avance de obra. La parte energética también que les comentaba es ver el consumo energético tanto en la parte de construcción ya como en la parte de operación y poder optimizar este consumo energético. La parte de planificación y ya la parte de operación y mantenimiento, bueno, que ya una vez terminada la obra, todo mundo sepa de esa instalación, cuándo hay que hacer alguna actuación, cuándo hay que hacer alguna sustitución de algún elemento, cuándo hay que darle conservación menor, cuándo hay que darle conservación mayor, y tengamos todos los elementos necesarios para identificar cuándo y cómo hay que hacerlo.
¿Por qué hay que utilizarlo? ¿Por qué proponemos que creo que es la herramienta que nos apoyaría en mucho en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos? Pues básicamente nos va a permitir mucho ahorro en tiempos de diseño, pero sobre todo en costos y en tener la mejor alternativa, la flexibilidad para modificar. Si ya tenemos todo en un solo lugar, si podemos cambiar que en lugar de 3 claros necesito meter 5 claros, es muy rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los elementos en un solo lugar y es muy fácil cambiar esto y se me refleje tanto en programa de obra, tanto en costos de construcción y en todo lo que necesito para la toma de decisiones de alto nivel sobre todo, ¿no? Muchas veces las autoridades y los que necesitan una toma de decisiones no tienen la información completa, no tienen la información correcta, no tienen la información analizada y eso complica mucho la toma de decisiones que se puede tardar mucho tiempo en ella, porque ya como ya vimos no son estructuras nada baratas, hablamos por ahí de 300 millones de dólares, de mucho dinero, entonces son realmente estructuras que tenemos que tener muy bien justificadas. Aquí tenemos un solo modelo, se obtienen todos los planos, plantas, secciones, tenemos toda la información que necesitamos para operar en un solo lugar. Esa es la gran aportación que tiene esta metodología. Ahora, ¿qué ha pasado? No estamos inventando nada nuevo, no estamos haciendo nada que no ya se haya hecho, y aquí tenemos todos los países que ya manejan esta metodología a nivel internacional. Uno de los más avanzados es la Gran Bretaña, que ellos empezaron desde el 2008, 2009, dijeron, ¿saben qué? Vamos a utilizar esta metodología y a partir del 2016 no va a haber ninguna autorización para ningún proyecto de mayor a 50 millones de libras que no venga bajo esta metodología. Si quieren aportación de recursos, todos esos proyectos tendrán que venir y a partir de este año ya se implementó de esta manera y solo esos proyectos que estén integrados en un BIM van a poder tener a la autorización de recursos y para ello se tomaron 7 años para poder implementarlo. Entonces yo creo que a lo mejor no nos toma mucho tiempo porque ya al final de cuentas ya tenemos esas mejores prácticas, ya tenemos el conocimiento que ya se ha desarrollado en los países más desarrollados y poder utilizarla. Aquí vienen los niveles de aplicación, ya no me voy a detener mucho, obviamente la parte más sencilla que son los planos, luego viene la parte 3D y luego ya viene la parte BIM como la más avanzada en la parte de análisis y estructuración de proyectos. Aquí tenemos, les dejo nada más las mejores prácticas, como les comentaba, en 2011 la Gran Bretaña hizo la Estrategia Nacional de Construcción y tomó la decisión de obligar que a partir de 2016 todos los proyectos públicos superiores a 5 millones de libras sean desarrollados con metodología BIM. Y bueno, ya estamos en el 2016, entonces a partir de este año. Y así tenemos básicamente aquí todo lo que ha hecho estos países para su implementación. Aquí tenemos Dinamarca, Francia, Alemania, Estados Unidos, España por ahí dice que creó una comisión para impulsar la implementación de la metodología BIM. Tengo entendido que tampoco están muy avanzados todavía en este tema, bueno, pero ya también tomaron la iniciativa de avanzar hacia esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como dependencia, como gobierno federal, como proyectistas, como todos los que estamos? Creo que aquí está la gran parte de los que tienen que intervenir en esto. Bueno, pues es justamente eso, ya sea a través de la Secretaría, ya sea a través de la propia MIPTAC, incluso pues crear un grupo encargado de dar a conocer todos los niveles y beneficios de esta metodología, que realmente estemos convencidos, que la analicemos, que la estudiemos para ver si realmente esto puede aportar todo lo que necesitamos, que aunque les comento no somos los únicos, ya hay muchos países que están totalmente convencidos de los beneficios que esto aporta, pero bueno, sí, con nosotros tendríamos que también considerar esto, revisarlo y ver si aplica para poder llevarlo a cabo. Implementar el uso de BIM a través de proyectos piloto. Obviamente ahorita lo que estamos haciendo es tratar de tomar algunos proyectos que ya existen, ya están terminados y tratar de migrarlos a esta tecnología, aunque no sería lo adecuado sería empezar desde el análisis de alternativas, pero bueno, como una primera etapa poder ir haciendo proyectos piloto en este sentido. Alinear la colaboración entre el sector privado. Obviamente tiene que ser un factor muy importante, la parte de universidades, que también por aquí hay muchos estudiantes, ver cómo también desde la universidad podemos implementar estos conocimientos, estas tecnologías y obviamente pues desde el gobierno federal. Tenemos que actualizar normas para el empleo de BIM una vez que estemos totalmente convencidos que esto puede funcionar y también sabemos que la regulación siempre viene detrás de la tecnología.
lo que tampoco podemos hacer es regular algo que no conocemos a la perfección y eso luego nos genera más problemas de lo que nos ayuda. Entonces yo creo que primero conocer muy bien de qué se trata y posteriormente tratar ya de normalizarlo y regularizarlo para su uso. Una vez que ya tengamos también toda esta normativa, bueno, pues también establecer los requerimientos de BIM en licitaciones públicas desde el gobierno. Tengo entendido que por ahí el IMSS o el ISSSTE en la parte de edificación ya también está pidiendo la tecnología BIM para la construcción de sus edificios. Ya a partir de este año también ya está metiendo esto. No, tampoco somos los primeros en el país, esto ya está sobre todo en edificaciones. Tengo entendido que por ahí, no sé si hay alguien de ICA, de Ideal, también ya han utilizado esta metodología en sus proyectos de concesiones, en carreteras incluso. Entonces, bueno, les comento, ya no es algo tan novedoso, pero sí tenemos que estudiarlo. Y definir los requisitos tecnológicos para tener una plataforma sustentable. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto de los inventarios, de las bases de datos? Tenemos que trabajar mucho en su implementación, pero estoy muy seguro que estas herramientas, estas metodologías nos permitirán trabajar mucho más, de manera mucho más eficiente y sobre todo para el desarrollo de todos estos grandes proyectos que necesitamos para poder concluir la modernización de nuestra red federal de carreteras en el menor tiempo posible y al menor costo. Muchas gracias.